Mis hermanos, continuamos con la serie expositiva de Deuteronomio en el sermón titulado Estatutos y Decretos del Señor. Estamos en el segundo discurso de Moisés, capítulo 5, versos del 1 al 33, Deuteronomio 5 del 1 al 33. Y ahorita este segundo discurso, después de haber resaltado en el encabezado del mismo, después de ver las ciudades de refugio, ahora nos adentramos a una exposición o a manera de recordatorio de la ley que fue dada en Horeb. Esto es muy importante. Hace algunos días yo salgo muy alocado en las mañanas. Yo me levanto a las 4:15, 4:20. Salgo rápido para hacer ejercicio. Son 3 días que hago eso, de 5 a 6 y 6 y 5. Me baño en 10, 15 minutos y a la vuelta tengo ya el trabajo que entro a las 6:30 de la mañana. A veces llego muy alocado. Y un día de estos se me acercó un compañero y me dice: David, tiene aquí atrás, dice, en el remolino una pelota de cera, dice. Yo llegué, me peiné seguro así muy atarantado. Me dice, tiene una pelota aquí de cera. Y no, hombre, en serio. Y me toco y de verdad, hermano, siento aquí. Y le digo, bueno, gracias por decirme. Si él a mí no me dice, yo no me doy cuenta. Yo me siento bien, yo estoy haciendo mi trabajo con una pelota de cera aquí atrás. Pero si él no me dice, pues no me entero. Necesito obviamente de un espejo. Voy, corro al espejo. Ya hay cosas que no puedo reparar, pero sí podía quitar la cera de aquí atrás. Y bueno, ya yo con el espejo viéndome pude solucionarlo. El espejo se convierte en una necesidad básica todos los días. El que no tiene un espejo puede salir con algo en su rostro sin darse cuenta, y hasta que alguien no le diga, mira, tenés esto en la cara, o sea, tenés algo en la nariz aquí salido, tenés algo ahí, nosotros no nos podemos percatar de eso. Necesitamos un espejo. Es más, estoy seguro que todos antes de salir de su casa cada día para la oficina, para el trabajo, se mira al espejo. El espejo se convierte en una necesidad básica. Lo necesitamos, ¿sí? Ahora, este principio del espejo que nos revela cómo nosotros nos vemos, es un principio que nos va a acompañar en este sermón. Nosotros debemos comprender que podemos sentirnos de una manera y estar de otra. Podemos sentir que nos vemos muy bien. Pero si llegamos al espejo, Dios mío, pero ¿por qué nadie me dijo que tenía una espinilla de ese tamaño en la frente? No lo había visto, ¿no? Salí como loco. Necesitamos un espejo que refleje cómo nosotros estamos. Ese es como un principio que quiero primero sentar para empezar a recordar aspectos importantes. Recordamos que en Deuteronomio el atributo que sobresale de Dios es la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Lo vimos el domingo anterior. Dios es fiel. Y recordamos toda esa fidelidad. Dáleme nada más un segundito para... Ok. También les recuerdo que no se está grabando el video. Entonces, ya para que preste mucha atención. Ok. Entonces, recordamos que esa fidelidad era desplegada en todo lo que hemos visto en el primer discurso de Moisés ante el pueblo. Recordando cuán bueno Dios ha sido. Ahora, usted puede decir, pastor, ¿cómo ha dicho usted esto tantas veces? Que Dios es fiel, que nos recuerda su fidelidad. Y si usted prestó atención al Salmo 78 que leyó el hermano Juan Manuel, ahora, si hay algo, si usted es un lector de la Biblia, usted se da cuenta que Dios es especialista en repeticiones. Hay cosas que se repiten y se repiten y se repiten en todas las Sagradas Escrituras. Entonces, nunca estará de más cuando usted vea el libro de Deuteronomio de recordar, Dios ha sido fiel. Dios es fiel con su pueblo y espera que su pueblo sea fiel. Vimos que las ciudades de refugio apuntaban a Cristo, quien es nuestro refugio. Vimos que Dios trazó un camino para que todo hombre sobre el cual reposaba la muerte pudiese encontrar refugio y un juicio justo. Eso lo vimos en el sermón anterior. Todo aquel que no corría al refugio estaba destinado a morir si había cometido un asesinato involuntario. Así como todos aquellos el día de hoy
que no corren a Cristo están destinados a una muerte eterna. Este refugio en aquel tiempo vimos que servía no solo para el pueblo de Dios, sino para extranjeros y peregrinos, apuntando a la salvación que vendría a los gentiles más adelante. El refugiado vimos que podía salir de esa ciudad de refugio y ser libre cuando el sumo sacerdote muriera. Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, murió para hacernos a nosotros libres. Hoy somos libres por su muerte. Ahora nosotros entramos a ver la ley después de ver los principios, la fidelidad, las ciudades de refugio y la belleza de un Dios compasivo. Ahora viene la ley, a lo que se le llama el decálogo, los 10 mandamientos. Hay un sector de la iglesia cristiana evangélica que ha creído, que creyó, que pensó hace muchos años, inclusive puede ser que hasta nosotros mismos pensamos que la ley, que los 10 mandamientos no son relevantes para el pueblo de Dios hoy. No, eso es para el pueblo de Israel, eso fue en aquel momento, no hay una importancia relevante para nosotros de la ley. Puede ser que pensemos eso o lo hayamos pensado, pero sí es bueno saber que muchos creen que no hay una relevancia importante en la ley para nosotros como pueblo de Dios el día de hoy. Pero el considerar estos estatutos, estos 10 mandamientos como poco importantes para nosotros hoy es un gravísimo error. Es un gravísimo error, hermanos. La ley, los 10 mandamientos son muy relevantes e importantes para nosotros hoy. Así que no vamos a pasar por alto ese principio. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 10, que fue uno de los que usted reservó. 1 Corintios capítulo 10. Dice la palabra del Señor en el verso 1. Porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Sin embargo, no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas, dice el apóstol Pablo, sucedieron como un ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo hicieron. Está hablando de aquella generación cabezona, testaruda, que quedó en el desierto, que ahí pereció. Continúa en el verso 7. No sean pues idólatras, como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar, citando Éxodo. Verso 8. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor, como algunos de ellos lo provocaron, y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren, como algunos de ellos murmuraron, y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas le sucedieron, y repite, como ejemplo, y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree estar firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Todas esas enseñanzas que estamos viendo en Deuteronomio son para nosotros. Hemos visto en todo el primer discurso cómo todos los principios allí revelados aplican al pueblo de Dios hoy. No es la excepción este segundo discurso. Hay una aplicación para la iglesia hoy, para el pueblo de Dios.
Cada una de estas historias que estamos viendo muestra el carácter de Dios y el carácter de los hombres. El punto central de todo hemos visto que ha sido Dios mismo quien revela el desarrollo de su plan. Un plan que inicia su anuncio en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando se anuncia una simiente que traerá salvación a los hombres. Ahora vamos al verso 1 de este capítulo 5 de Deuteronomio. Dice la palabra: entonces llamó Moisés a todo Israel. Estoy leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Y les dijo: oye, oh Israel, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a oídos de ustedes, para que los aprendan y los pongan por obra. Esta es otra frase que se ha repetido en Deuteronomio muchísimas veces. Los estatutos del Señor son para escucharlos y ponerlos por obras. Mucho se ha repetido. Entonces, vamos a nuestro primer enunciado o encabezado. La ley, el decálogo, los 10 mandamientos es relevante para el pueblo de Dios. Y usted se preguntará, ¿cómo es relevante para mí, para el pueblo de Dios hoy? ¿Cómo es relevante este decálogo? Quiero que veamos primero algunos principios y características. La ley es guía. La ley es una guía que conduce a los hombres el día de hoy a Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 23 dice así de la siguiente forma: antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. La ley es guía. La ley es importante para nosotros en este sentido. Este es el primer carácter que vemos. La ley es guía. Guía a todos los hombres a Cristo. ¿Cómo es que guía a los hombres a Cristo? La ley figura como una persona que toma de la mano a otra para conducirlo. Una persona que no ve, lo toma así y lo conduce hasta Cristo. Lo lleva de la mano. Así funciona. ¿Por qué? Porque la ley produce algo cuando la vemos, y es un diagnóstico acerca de nuestra realidad. La ley muestra al enfermo que está enfermo. La ley se convierte en aquella guía que nos conduce a Cristo, porque nos hace ver la necesidad que tenemos de un Salvador. Vamos a ir adentrándonos en estos principios. Romanos capítulo 7. Yo sé que vamos a leer muchos textos, pero es que es importante y es necesario. Romanos capítulo 7, verso 9. Dice: en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, dice el apóstol Pablo, el pecado revivió y yo morí. O sea, él vivía sin obedecer la ley del Señor. Pero cuando el mandamiento le es revelado, el pecado resaltó en su vida. Y eso lo mató. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó. Y por medio de él me mató. El apóstol Pablo se dio cuenta a través de la ley que vivió mucho tiempo sin obedecerla, pero él creía que obedecía. Él se dio cuenta que no estaba obedeciendo la ley del Señor, y él dice en el verso 12, así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, lo que es bueno vino a ser de causa de muerte para mí, de ningún modo. Al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. El hombre necesita el día de hoy encontrarse con la realidad de su pecado, y eso pasa a través de la ley. La ley nos
refleja la gravedad de un pecado que está en nosotros, y puede ser que por mucho tiempo, como el apóstol Pablo, vivíamos sin obedecer el mandamiento, sin darnos cuenta de lo gravosa que era nuestra falta. Pero cuando el mandamiento viene y se pone sobre nosotros, nos damos cuenta de lo gravoso que es nuestro accionar en pecado. La ley es una guía que me lleva a ver la necesidad de un Salvador, la necesidad de Cristo. Hace poco, predicándole a una persona que conocí, estaba compartiendo el Evangelio. Cuando él empieza a expresar muchas cosas y hablar, y siempre tendemos a escuchar a las personas, yo le hago saber que yo soy creyente. Entonces él me dice: ¡ay, qué bueno! Yo, Señor, gracias, decía, porque yo le pedí a Dios toparme a alguien que me dijera que Dios me ama, que Dios me quiere a mí. Y yo le dije a él: en efecto, Dios ha mostrado su amor para con usted. En efecto, Dios envió a su Hijo a morir por usted. Eso es así. Pero es necesario que usted pueda ver la necesidad que tiene de Él con relación a su pecado. No, dice. Si usted va a usar la Biblia para señalarme, entonces mejor no tengamos esta conversación. La gente no quiere oír sobre su pecado. Entonces ellos quieren, esto es lo que el mundo quiere. El mundo quiere que se le diga: Dios te ama, pero no me hable de mi pecado, no me hable de mis faltas. Me dice: es que usted va a usar la Biblia para señalarme. Y le digo: pero ¿cómo usted va a entender que necesita de Jesús si primero no ve su condición? Su condición le va a mostrar cuánto usted necesita un Salvador. No para sentirse bien y que sus emociones hagan de Dios algo romántico, sino que hagan una urgencia en su vida, una necesidad imperante. El mundo no quiere oír sobre su pecado. No quiere oír. Y me esforcé en la gracia de Dios por hacerle ver la necesidad de que él viera su pecado, para que le pasara lo que le pasó a Pablo. Cuando él ve su pecado a través de la ley, se hace gravoso su pecado y Cristo se convierte en el Salvador que necesita. La ley tiene esta función. Pablo está contando lo que él experimenta. Vivía sin la ley, viene el mandamiento, se da cuenta de lo grave de su pecado y entiende que en Cristo hay salvación y vida, y que ese pecado que se refleja por la ley ya no lo va a condenar. El mundo necesita que se le anuncie la necesidad de un Salvador. Yo le decía a él: si usted va al doctor y le duele aquí, y resulta que el doctor le dice: usted no tiene nada, tómese unas acetaminofén y váyase para su casa, pero el dolor siguió, y 22 días después usted fue y otro doctor le dice que usted tiene un año de tener un tumor ahí, ¿el primer doctor fue bueno o fue malo? No, fue malo. ¿Y cuál fue el buen doctor? El segundo. Pues Dios es un buen doctor. Dios nos dice qué es lo que está mal en nosotros para darnos salvación en la figura de Cristo. ¿Qué nos hace creer a nosotros que nosotros vamos a ser más buenos que Dios? Dios en su ley habla de nuestro pecado para que corramos rápidamente a Cristo. Eso es lo que nosotros debemos comunicar al mundo. Que sí, debemos hacerlo con amor. Sí, debemos hacerlo con sabiduría. Sí, no debemos andar golpeando a la gente a puros bibliazos. No, debemos hacerlo con amor, con un afecto sincero y genuino, con sabiduría, pero hay que hacerlo. Pero hay que hacerle ver a las personas la necesidad de un Salvador por su pecado. Entonces, mucho del evangelismo de hoy se ha basado solamente en decirle al mundo: Dios te ama, pero les están dando la acetaminofén. No les están diciendo: tienes un tumor ahí que te lleva directo al infierno. Necesito decirte en amor que tienes que trabajar ese tumor para que no te pierdas en el infierno. Yo le decía a él: ¿no es una muestra de amor esto? ¿No es una muestra de amor decirnos lo mal que podemos estar? En Romanos 3, Pablo escribe citando el Salmo 14 y dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, pero dice en el verso 9 que no hay nadie que haga lo bueno.
En Génesis 6 dice que Dios se asomó y vio que el hombre solo pensaba el mal todo el tiempo, de continuo y de continuo. La paga del pecado es la muerte. Así como aquel hombre que estaba bajo la sombra de la muerte por el homicidio involuntario, bajo el contexto de las ciudades de refugio, así está todo hombre por su pecado. Todos nosotros en este salón heredamos el pecado de Adán. Fuimos concebidos en pecado. La muerte eterna está sobre los hombres. La muerte eterna está reposando sobre ellos por su pecado. Dios muestra esta realidad a través de esta ley. Y Él nos dice en el Salmo 7 que Él está indignado contra el impío todos los días. Según Romanos 3 y la citación del Salmo 14 que hace el apóstol Pablo, el hombre está averiado en 3 ámbitos. Su mente, dice, no hay quien entienda. Su mente. 2, su corazón, hablando del deseo, no hay quien busque a Dios. No entienden y no hay deseo. Repito, no entienden y no hay deseo. Así es el hombre sin Dios. Y su voluntad, todos se han desviado. Vean la tragedia sobre los hombres. La mente corrompida, el corazón, hablando de los deseos corrompidos, la voluntad corrompida. El hombre no tiene mente en el sentido sana delante de Dios porque no entiende. Su corazón, sus deseos no van hacia Dios y se han desviado de Él porque no pueden hacer en ellos la voluntad de ir a Dios. No nace en ellos. Vimos que la ley se convierte en una guía que Dios usa para conducirnos a la necesidad de un Salvador ante esta realidad de los hombres. Pero la ley, la segunda característica que tiene, la ley es el espejo que muestra nuestro pecado. Si usted ha levantado pesas o ha hecho ejercicios de levantamiento de pesas, hay algo que usted ha visto por ahí que es expectativa versus realidad. Cuando la persona está levantando las pesas, se siente fuerte, siente una inflamación, una acumulación de líquidos, creo que se le llama edema, donde los músculos se inflaman y siente esa fuerza y ese poder hasta que se encuentra con un espejo y se da cuenta de su triste realidad. La ley cumple esa función. Todos los hombres piensan que son salvos y dignos de la salvación. Pero la ley nos dice, no, esta es su triste realidad. Así como ese que levanta todo el peso y se siente como Hulk y llega y se ve en el espejo y dice, pero no pasó nada. Así igual se sienten muchos salvos. Pero la ley dice, no Señor, esta es su condición real. Y vamos a profundizar en esto. La ley es la muestra del carácter moral perfecto de Dios. Esta ley moral es la muestra del carácter perfecto de Dios. Pero esta es la primera realidad. La segunda realidad, con esta ilustración, es que el pecado es infracción de la ley. Y la Biblia dice que todos pecamos. Ningún hombre puede cumplir con sus acciones el carácter moral perfecto de Dios. No pueden. Esta es la expectativa, esta es la realidad. La realidad es que ningún hombre puede cumplir a cabalidad la ley. Esta misma ley está manifestando en esta realidad nuestra incapacidad de llegar a Dios por medio de nuestros propios esfuerzos. Y aquí es necesario ver algo que se llama el espíritu de la ley. Pastor, ¿qué quiere decir usted con el espíritu de la ley? La letra de la ley prohíbe el homicidio, pero el espíritu de la ley prohíbe la ira injustificada que lleva al homicidio. Mateo capítulo 5, verso 21, vaya conmigo. Esto lo explica Jesús claramente. Jesús resalta el espíritu de la ley. Dice, verso 21 del capítulo 5, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte.
Verso 22. Pero yo les digo que todo aquel que está enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Este es el espíritu de la ley. La ley dice no mates, no matarás, lo vamos a ver más adelante. Pero Jesús dice, pero si usted se enoja con su prójimo al punto de llegar a decirle idiota, usted está siendo culpable de ese mandamiento. Está siendo culpable de homicidio. ¿Hay alguien aquí que nunca se haya enojado contra su prójimo? ¿Que nunca le haya dicho estas bendiciones? Voy a dar otro ejemplo. La letra de la ley prohíbe el acto físico del adulterio, pero el espíritu de la ley prohíbe la lujuria. En ese mismo capítulo, verso 27. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. El hombre ha infringido la ley, toda la ley, toda. Pastor, ¿pero por qué toda? Santiago capítulo 2, no lo busque, yo se lo leo, verso 10. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Todos los hombres somos culpables de haber infringido esta ley que Moisés va a plantear al pueblo. Todos los hombres. Todo esto muestra que los hombres están en un grave problema. Dios deseaba que su pueblo obedeciera la ley, pero el hombre demostró no ser capaz de hacerlo. Vamos al verso 2 de Deuteronomio 5. Dice, el Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. No hizo el Señor este pacto con nuestros padres, sino con nosotros, con todos aquellos de nosotros que estábamos vivos aquí hoy. Cara a cara el Señor habló con ustedes en el monte de en medio del fuego, mientras yo estaba en aquella ocasión entre el Señor y ustedes para declararles la palabra del Señor, porque temían a causa del fuego y no subieron al monte. Y dijo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Una vez más, Dios les recuerda de dónde lo sacó. Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Antes de la ley, primero fue la libertad. Dios les recordó bastantes veces su fidelidad. De hecho, en el Salmo 78 que leyó el hermano Juan Manuel ahora, dice, no lo busque, yo lo leo, dice en el verso 5, porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. ¿Qué relación hay entre encontrar o ver o apreciar, admirar las obras de Dios y obedecer el mandamiento? Hermanos, la motivación que nosotros vemos en toda la escritura para obedecer a Dios es que Él nos ha rescatado. Es que Él ha mostrado su fidelidad a las promesas que ha hecho desde el Génesis. Esa fidelidad y cumplimiento por amor a los hombres debe llevar a los hombres a responder a ese Dios compasivo, amoroso y misericordioso en toda obediencia. El pueblo de Dios es llamado siempre a recordar de dónde Dios lo libertó. Yo quiero que usted medite un momento. ¿De dónde el Señor lo libertó a usted? ¿De dónde lo sacó? Hablábamos en la reunión de pastores y yo empecé a hacer como un recuento. Algunos de ellos también comentaban y yo decía, hermanos, es que la única forma de haber salido de donde estábamos era por una obra sobrenatural de Dios. No hay otra forma.
La mentira, el engaño en el que estábamos, no había forma de salir de ahí. Estábamos completamente muertos en delitos y pecados. Y Él nos rescató de ahí, Él nos sacó. Nosotros no hubiésemos podido salir solos de ahí. Por nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad. Y como decía el pastor William, él dijo, muchos salen, dice, de malos hábitos. Logran salir con sus propias fuerzas, dice el pastor William. Pero le ponen otro pecado encima a eso. Suplantan sus hábitos y vicios y le ponen otro pecado encima. No es que salen del pecado, le ponen otro. Agarran los hábitos malos, los dejan a un lado, pero para suplantar esas malas conductas y hábitos ponen otro pecado que parece muy bueno y parece hasta piadoso, pero es pecado. Vemos la centralidad del Evangelio en esto. ¿Por qué la centralidad del Evangelio? Dios hizo una obra, nos transforma a nosotros y nosotros entonces podemos obedecerle. Dios primero hace la obra y después vienen las leyes, los imperativos, los mandatos al pueblo. Una vez que Dios ha dado libertad a su pueblo, Dios espera que su pueblo sea obediente. Una vez que el Señor nos rescató de las tinieblas en las que nosotros estábamos hundidos en nuestros delitos, ahora se espera que como pueblo de Dios vivamos en obediencia. Eso es lo que se espera. Del verso 7 al verso 13 ya empieza a nombrar los mandamientos que estaremos viendo a partir del otro domingo. Pero vamos al verso 15. Acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Y cualquiera que lee Deuteronomio podría llegar a este punto y decir, Dios mío, pero ¿cuántas veces nos va a decir esto Dios aquí? Un montón de veces. El Señor sigue siendo insistente en hacerles ver la necesidad de no dejar en el olvido la condición de esclavitud en la que nos encontrábamos antes. Hermano, escúcheme esto. Muchas veces la falta de gratitud, el no estar agradecidos con Dios por lo que tenemos, el quejarnos por nuestra situación actual, el que no nos parece cómo están las cosas hoy, lo único que refleja es que hemos olvidado de dónde el Señor nos sacó, hemos olvidado su gracia, hemos dejado de apreciar su obra en nosotros y hemos puesto la mirada en el hoy sin recordar que Dios nos rescató a nosotros. Nosotros no debemos olvidar eso. Hay personas que dicen, no, yo no tengo por qué estar recordando los eventos. No se le olvide de dónde lo sacó Dios. No es eso de que no, yo no quiero recordar y dejar. No, hermano, recuérdelo. Recuerde de dónde lo sacó el Señor y eso va a hacer que en usted se produzca por el Espíritu de Dios gratitud y gozo. A usted se le viene un problema, se le vienen situaciones difíciles, pero usted recuerda de dónde lo sacó el Señor y usted encuentra gozo y puede ver la gracia de Dios. Lo que vivimos hoy, hermano, no es una desgracia. Abundamos en la gracia de Dios, pero necesitamos ser agradecidos con la obra que Él ha hecho. Nosotros tendemos, somos seducidos. Por eso Dios lo repite y lo repite. Porque somos seducidos a olvidarlo. En todo nuestro afán, en el trajín diario, olvidamos la gracia de Dios manifestada en nuestras vidas. A ese Dios fiel. Y entonces brincamos, vaya conmigo al verso 29. Y dice Dios, oh, si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Esto nos lleva a nuestro tercer encabezado. El hombre en sí mismo es incapaz de cumplir perfectamente la ley. El no obedecer la ley nos convierte en pecadores dignos de muerte eterna. Ante esta realidad podemos entender que no podemos alcanzar la salvación por medio de la ley. El esforzarnos por cumplir esta ley no nos salvará, mis hermanos, porque esta ley más bien nos condena. Segunda de Corintios capítulo 3. Vaya conmigo, verso 5. Dice el apóstol Pablo: no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes,
dice Pablo, como ministros de un nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Uno de los textos, y lo he dicho otras veces, más malinterpretado en la iglesia cristiana. Cuando el hermano está estudiando, comiendo libros, comiendo Biblia, no falta el hermano, muy piadoso el hermano, que le dice, recuerde que la letra mata y el espíritu vivifica. Hermanos, continuemos leyendo el verso 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, entonces ¿cuál es la letra que mata? ¿Qué fue lo que se grabó en piedras? El decálogo. Esa es la letra que mata. No estudiar las escrituras, ni el escrutinio, ni los libros. No, es la ley la que mata. Es bueno tener esto claro, hermanos, porque este asunto de no escudriñar las escrituras es algo que no debe ser en el creyente. Él debe ser responsable. Este ministerio, dice, fue con letras en piedra, fue con gloria, de tal manera que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía. ¿Cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Ok, a pesar, hermanos, de que la ley nos condena, la ley es buena, es santa, refleja el carácter moral del Señor, pero nos condena. A pesar de eso, así como hacia las ciudades de refugio, por eso era tan importante entrelazar estos conceptos, así como se trazó un camino para las ciudades de refugio, Dios trazó un camino para salvarnos de la muerte eterna y darnos libertad. Él nos da la ley, podemos ver nuestro pecado, pero Él traza un camino para que ante esta muerte que nos refleja la ley que tenemos, podamos encontrar salvación y vida en Él. Ezequiel, no lo busque, yo se lo leo, capítulo 11, verso 19. Dios anuncia su obrar, hermanos. Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. ¿Un espíritu qué? Nuevo. Hermanos, esto es importante dejarlo claro. Dios no le pone un parche ni hace un remiendo. Dios pone un espíritu nuevo. Nuevo. Nuevo, hermanos. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Tiene que haber un espíritu nuevo en el hombre para que pueda obedecer la ley. Pero dice Dios que Él mismo es el que pondrá ese espíritu en nosotros. Él mismo hará esa transformación en nuestros corazones. Quitará el corazón de piedra y pondrá uno de carne. Pondrá un espíritu nuevo en nosotros, mis hermanos. Es un espíritu nuevo. Jeremías 32 anuncia también: haré con ellos un pacto eterno, de que yo no me apartaré de ellos para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Entonces el Señor pone un corazón de carne, quita el de piedra, da un espíritu nuevo y pone en ese espíritu el temor de Él para que el hombre no se aparte de Él. Para que el hombre no se aparte. Estas realidades las plasma el autor de Hebreos en el capítulo 10, verso 15, cuando dice: también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Esto lo dice, hermanos, el autor de Hebreos, capítulo 10, verso 15. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Jeremías 31 está citando el autor. El deseo de Dios se aprecia, mis hermanos, en la expresión de su poder en nuestros corazones. Esto que dice en Deuteronomio: oh, si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Hermanos, es un deseo que se hace realidad en el corazón de los hombres que han puesto su confianza en Jesús. El corazón de piedra se fue, hay un corazón de carne, hay un espíritu nuevo y hay un temor en nosotros que nos hace no apartarnos de Él.
a través de su Espíritu, Él nos capacita para obedecer sus estatutos. Es lo que plantea el autor de Hebreos, es lo que plantea el profeta Jeremías y es lo que plantea el profeta Ezequiel. Esta transformación en nosotros hace posible que seamos obedientes y nos libra de las consecuencias de la ley, que es la muerte. Ahora, ¿significa esto que nuestra obediencia será nítida? ¿Que será perfecta? No, nuestra obediencia será manchada por el pecado de nuestro cuerpo mortal, de aquí hasta que el Señor nos transforme completamente. Esta realidad de que el pueblo de Dios sigue lidiando con los deseos pecaminosos, con los impulsos de su cuerpo que lo llaman a pecar, refleja que sigue quedando probado que no podemos ser salvos por la obediencia. Entonces está esta ley que Moisés va a plantear. El hombre es incapaz de obedecerla, y si intenta obedecerla no la puede cumplir y no puede ser salvo por ella. Entonces el hombre sigue en el conflicto. Nosotros entendemos que somos salvos al creer en Cristo, porque Él sí cumplió la ley perfectamente. Cristo es el reflejo del carácter perfecto y moral de Dios. ¿Cuál es la bendición que tenemos los creyentes? La ley no nos salva, la ley nos condena, pero la ley es buena, es santa, refleja el carácter moral perfecto de Dios. No podemos cumplirla, para ser salvos, pero Cristo sí la cumplió. Entonces, ¿qué dice la Escritura sobre esto? Romanos capítulo 3, verso 20. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él. Pero esto no significa que la ley deja de ser importante. Dice, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. La ley es relevante para nosotros porque la ley nos da a conocer nuestro pecado, dice verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen, porque no hay distinción. Entonces, Jesús cumple la ley. Él es completamente santo y justo. El hombre no puede cumplir esa ley, no puede ser salvo cumpliendo esa ley, pero Jesús la cumple siendo completamente perfecto, y Él nos dice, todo aquel que crea en Cristo, esta justicia perfecta le será asignada delante de Dios. El carácter moral perfecto de Jesucristo es imputado legalmente delante de Dios para todos aquellos que creen en Él. Hermanos, la desgracia que somos nosotros delante de la ley de Dios es completamente transformada por la realidad perfecta de Cristo. Y eso debería de animarnos. Eso debe llenarnos a nosotros de alegría. Verso 30 del capítulo 5 de Deuteronomio. Ve y diles, vuelvan a sus tiendas, pero tú quédate aquí conmigo para que yo te diga todos los mandamientos, los estatutos y los decretos que les enseñarás, a fin otra vez de que los cumplan en la tierra que les doy en posesión. Así que cuiden de andar tal como el Señor su Dios les ha mandado. No se desvíen ni a derecha ni a izquierda. Anden en todo el camino que el Señor su Dios les ha mandado, a fin de que vivan y les vaya bien y prolonguen sus días en la tierra que van a poseer. Nuestro cuarto y último encabezado. El pueblo de Dios es llamado a la obediencia. Él nos ha hecho libres de la ley, mis hermanos, dándonos libertad. Pero primera de Pedro 2 dice, anden como libres, pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo, sino que úsenla como siervos de Dios. Hermanos, nosotros no somos salvos por obras. Eso es una herejía, decir que somos salvos por obras. Pero sí somos salvos para obras. No somos salvos por las obras, pero somos salvos para obras. Eso lo que quiere decir es que aunque
somos incapaces de cumplir los estatutos y decretos del Señor. Una vez que el Señor nos ha transformado, nuestra respuesta debe ser buscar y obedecer los estatutos y decretos del Señor. Porque hay un espíritu nuevo dentro de nosotros. Dice la Biblia que Dios está en nosotros. Capítulo 5 de Romanos, verso 17. Dice, vaya conmigo, 5:17. Hablando de Adán, el contraste entre Adán y Cristo. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo, dice el apóstol Pablo, para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. ¿Para qué vino la ley? Para que abundara el pecado, para que se viera el pecado, para que se notara, para que resaltara, para que todos lo viéramos. Pero por medio de Cristo encontramos la justicia de Dios para todos aquellos que creemos en Él. Cristo fue el único que cumplió esta ley, a fin de que por la fe todos los que hemos puesto la esperanza en Cristo seamos salvos por su justicia. Capítulo 6 de Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Cristo cumple esto, nos rescata a nosotros, todos los que hemos puesto la fe y la confianza en Él, nos ha dado vida eterna. Y ahora dice Pablo, ok, vino la ley, resaltó el pecado, muchísimo pecado, pero la gracia pasó, abundó sobre ese pecado, sobreabundó. ¿Significa entonces que podemos vivir en pecado? Dice Pablo, no, porque ya hemos muerto al pecado. Entonces esto no significa que podemos seguir viviendo como queremos, sino que somos llamados a vivir en novedad de vida. Charles Spurgeon dijo, una vida no transformada es la marca de un corazón no transformado, y un corazón no transformado es la señal de una vida no regenerada. Vean esto. Escuché a un pastor decir, hay casos donde yo cuestiono la conversión. Porque si Dios habita allí adentro, desde hace tantos años, ¿por qué hay tan pocos cambios? Vuelvo de nuevo, retrocedo. Dios está habitando dentro. Dios desea hacer cambios. Dice que pone un corazón de carne. Dice que da un espíritu nuevo. Dice que infunde su temor en ellos para que no se aparten de Él, para que cumplan sus designios. Y él decía, hay casos de años donde se supone que Dios vive ahí adentro, que Dios quiere hacer cambios y no hay cambios. Entonces, vamos al punto. ¿Qué es lo que habita adentro? Si no hay cambios, si no hay crecimiento, si no pasa nada, si siempre es exactamente lo mismo. No hay novedad de vida. No hay cambios en el corazón. Pero hay una excesiva preocupación porque el otro no tiene cambios. No, primero vea sus cambios antes de estar viendo los del otro. ¿De verdad Dios habita en su corazón? ¿Cuáles son sus cambios? ¿O ha sido lo mismo por un montón de años?
No pasa nada, siempre es lo mismo. Viene un patrón, luego se repite, otro patrón se repite, otro patrón se repite. ¿De qué hay necesidad? Hay necesidad de que sea ese corazón transformado por el poder sobrenatural de Dios. Se puede entender con la mente, pero sin un corazón transformado. El hombre necesita esta transformación. La necesita. ¿Por qué? Porque dice que aquel en el que pone su temor nunca se aparta de él. No se aparta. ¿Qué pasa en la parábola del sembrador? La tierra que da fruto, dice en Lucas, que da un fruto que permanece. No es que da un fruto un día, otro día no da fruto, otro día. No, permanece, se queda, da un fruto. Vaya a su casa, dígale a su esposa: amor, ¿cuáles son los cambios que usted puede ver en mi vida a lo largo de los años? Y si su esposa le dice ninguno, revísese. Revísese si usted anda en una novedad de vida. Hermanos, no hay nada más triste que ver a un hombre sin cambios. Hermanos, no se trata de cuántos años tengo asistiendo a la iglesia los domingos. No se trata de cuánta Biblia me sé en mi mente. No se trata de eso. Esposa, no se trata de eso. Hijos, no se trata de eso. Se trata de que hay un poder que actuó en nosotros de manera sobrenatural, que nos libró de la condenación de la ley, que nos ha transformado, que nos ha hecho nuevos por dentro para poder obedecer los estatutos y designios del Señor. ¿Cómo es posible que si Dios está habitando dentro de muchos corazones no haya crecimiento? Hermano, ¿cómo se come eso? Siempre el mismo, siempre como enanos, nunca se crece, siempre enano, pasan los años y enano, y nunca adquirió un crecimiento en el conocimiento espiritual de Dios. Nosotros, mis hermanos, somos llamados a vivir de una manera nueva. No está bien que como iglesia digamos: es que fulanita hizo esto, y que pasen los años y que todos digamos: no, pero es que ya de toda la vida la conocemos. No, como de toda la vida. ¿Y dónde están los cambios? ¿Cómo es que toda la vida ella siempre ha sido así? Entonces no fue transformada. No, hermanos, escúchenme bien. El hombre transformado presenta cambios progresivos porque hay un Dios poderoso que está viviendo adentro y que le está llevando a cambiar, a tener fe y confianza en Él. Ese es el llamado al pueblo de Dios. Hermanos, y somos muy blandos para hablar sobre este cambio. Y somos muy, hay que ser tolerante, hermano. Es cierto, hermanos, es cierto. Cada creyente tiene un proceso de santificación diferente al otro. Todos están en diferentes etapas de su santificación. Todos tienen diferentes procesos, diferentes tamaños en cuanto a santificación se refiere. Pero hay progresión. Hay progresividad. O sea, el asunto camina. No es, hermanos, que la hermana hizo eso y pasaron 15 años y la hermana sigue con los mismos patrones. Pasaron 20 años y los mismos patrones, y ya la iglesia se resignó y dijo: no, es que ella es así. No, es que el hermano es así. Toda la vida, hace 20 años exactamente igual. Yo le pido a Dios, mis hermanos, que conforme yo camine en la fe, Él vaya transformando mi corazón. Porque dice la Biblia que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va aumentando. La luz de la aurora no va al revés, mis hermanos, no va decayendo, va en aumento hasta que el día es perfecto, cuando somos transformados a la semejanza de la gloria suya. Escúcheme bien, y esto es para usted. Deje de estar velando por los cambios de los otros cuando se habla de este tema, y agarre el espejo de la ley y póngalo frente suyo, para que en vez de decirle a aquel que tiene un algo en la nariz, usted se dé cuenta que tiene una mancha en toda la cara. Porque somos especialistas en verle que el hermano anda la nariz aquí sucia, que anda metido algo entre el ojo, que anda despeinado, o que anda la cera en el pelo. Somos especialistas, lo vemos rapidito. Pero usted, hermano, agarre el espejo y póngalo delante suyo, y que el mismo Dios santo y perfecto le muestre que usted necesita al Salvador al igual que ese hermano. Entonces, vea esto: cuando usted agarra el espejo de la ley y ve sus defectos,
Usted dice, no, Señor, sé compasivo conmigo, trátame con misericordia. Entonces, cuando usted ve los defectos del otro, usted lo trata con compasión y con misericordia y le ministra gracia. Pero lo que hace que a veces seamos rudos, golpeadores, tajantes y sin amor, es que nosotros no tomamos la ley para vernos a nosotros mismos y ver que nosotros somos unos necesitados del Salvador. Facilísimo vemos lo de los demás. Vea lo suyo. Vea su pecado. Pastor, mi pecado, sí, vea su pecado. Y recuerde que necesita a Cristo. Verso 5 del capítulo 6 de Romanos. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre quedó por ahí vivito y coleando. No quedó vivito y coleando, no. Fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Escúcheme bien, el viejo hombre no quedó por ahí haciendo estragos y fiesta dentro suyo. No, usted tiene un espíritu nuevo que dice que usted ya no es esclavo del pecado, que el pecado ya no gobierna su vida. Y es llamado usted a vivir como Cristo, porque el viejo hombre fue clavado en la cruz con él. ¿Está conmigo, hermano? Dígame amén, que lo veo muy serio. La ley nos muestra que necesitamos al Salvador. Y no quiero entrar a ver los mandamientos específicos hasta que nos quede claro este punto. Cada cosa que vamos a ver allí, en el espíritu de la ley, somos llamados a obedecerla. Por eso quise tomar estos principios. La ley y el decálogo, que es lo mismo, los 10 mandamientos, es relevante para el pueblo de Dios. Antes de la ley, primero fue la libertad. El hombre en sí mismo es incapaz de cumplir perfectamente la ley, pero una vez que el Señor lo ha rescatado, el pueblo es llamado a obedecer la ley del Señor. El pueblo de Dios es llamado a vivir fielmente en toda obediencia a la luz de la fidelidad que Dios ha mostrado al otorgarle libertad y salvación. Nosotros, así como el pueblo de Israel, somos llamados a vivir fielmente en toda obediencia en respuesta a la fidelidad que Dios ha mostrado para con nosotros, otorgándonos salvación y vida eterna. La ley, hermanos, es nuestro guía. La ley es nuestro espejo. Todos nosotros necesitamos un Salvador. Pero para entender la necesidad del Salvador, primero hay que entender la gravedad del pecado. El mundo no quiere ver la gravedad del pecado. El mundo no quiere sentirse señalado. Hermanos, usted no tiene que señalar al mundo. Ya la Biblia hace eso. La Biblia dice que somos pecadores, que heredamos la naturaleza de Adán. Y hay un grito desde el cielo en la cruz del Calvario que dice: corran a Cristo todos los hombres para que sean salvos y tengan vida eterna. Ustedes no pudieron cumplir la ley de Moisés, pero ese que está en la cruz, que murió y que resucitó al tercer día y que hoy está a la diestra de Dios intercediendo por su pueblo, él sí cumplió la ley. Y todo aquel que crea en él no recibirá la paga de muerte por su pecado, sino que recibirá la dádiva que viene de Dios en Cristo, que es la vida eterna. El pueblo, los hombres, somos llamados a poner la fe en Cristo, porque Él sí cumplió la ley. Somos llamados por esta salvación y esta transformación a obedecer. Así que, mis hermanos, yo no quiero que continuemos en el capítulo 5 sin haber dejado esto bien claro. La ley es importante. Y sí, yo recuerdo, es más, hay personas que me dijeron: David, yo pensaba que la ley no era relevante para nosotros hoy. Yo pensé que era para el pueblo de Israel y
Y no, hermanos, es total. Es más, se lo voy a poner así. No se puede evangelizar sin la ley. Usted puede salir y decirle a mucha gente que Dios lo ama. Usted puede hacerlo. Pero les está dando la acetaminofén. No les está diciendo, te urge un médico. Estás enfermo, te vas a morir. Te urge, yo soy tu espejo. A veces fungimos como espejo también en la comunidad de creyentes. Caminamos en nuestra vida de iglesia y no vemos nuestro pecado hasta que llega un hermano y nos dice, pastor, ven acá. Yo creo que esto que usted está haciendo es orgullo, es orgulloso, es pecado. Uy, brother, yo no me había dado cuenta de eso. Bueno, pero ahí está mi espejo que me lo dice. Su esposa es su espejo. En mi casa mis hijos son el espejo. Su esposo es espejo. Y puede ser que un día su esposo le diga, ¿usted por qué está diciendo eso si usted ni siquiera cumple esto y esto y esto otro? ¿Y significa acaso eso que está mal? En la comunidad de iglesia, en la vida de matrimonio y de familia, necesitamos espejos. Hermano, yo necesito espejos. Solo que no busque ser el espejo de su hermano sin usted haberse puesto primero delante del espejo. Entonces, cuando usted llegue a donde su hermano, se lo va a tratar con compasión, gracia y misericordia. ¿Qué dice en Gálatas? Si alguno es encontrado en una falta, restáurenlo. Voy a parafrasear, restáurenlo, pensando que podrían ser ustedes los que están allí. Debe haber gracia, hermanos, y amor genuino. Pero un amor genuino va a hacer ver el pecado. Va a hacer ver el pecado. Porque es lo que Dios hace con nosotros, nos muestra su amor, diciéndonos que somos pecadores y que lo necesitamos. Yo necesito a Cristo siempre. Y usted también. Sus hijos necesitan un Salvador. Los chiquitos necesitan entender desde pequeños que ellos están ungidos de un Salvador. Lo necesitan. No importa el pensamiento que usted ahorita tenga. No importa si usted se siente rigurosamente bloqueado por esta verdad. Usted necesita al Salvador. Que el Señor nos ayude y que podamos ver la ley y en la ley pueda resplandecer la gracia de Dios y su amor. Porque aún nosotros, sin cumplirla, Él nos ha rescatado. ¿Cuántos dicen amén?